Leticia Calderón. Cheli, usted saludo. Muy buenas tardes ya. ¿Cómo estás, Marta Olivia? Pues aquí encantada de la vida de platicar contigo y con todos los que nos escuchen. Gracias. ¿Cómo estuvo cómo quedaron en este segundo debate presidencial, pero primero Kamala Harris, Donald Trump? Mira, ya revisando todos, digamos, los postdebates, ¿no? Porque después de los debates ahora ya esta cosa de cómo ven y cómo perciben, por un lado, la comentocracia, que es muy importante aquí tener en cuenta, porque en Estados Unidos es muy influyente y a pesar de que ha bajado su presencia, como sabemos, en todo el mundo, bueno, pero son como guías. Eso por un lado. Pero la otra son todos los focus groups, los grupos focales que se están haciendo en distintas partes en Estados Unidos y con eso van saliendo algunos resultados que son interesantes porque digamos que la comentocracia y algún lugar común habla de que Kamala Harris ganó el debate, ¿no? Incluso la misma cadena Fox, por decir una que es muy, muy conocida acá, dice, bueno, sigue la competencia, no, esto no está perdido, vamos adelante. Y la verdad es que el tema aquí es que por el modelo electoral estadounidense, todo se centra en 6 estados que les llaman los estados bisagra, que son los estados que concentran, digamos, un número de electores que puede hacer ganar o perder a cualquiera de los candidatos. Eso lo puedo explicar, pero lo voy a dejar a un ladito ahora, porque creo que eso es importante entenderlo. En Estados Unidos no gana el voto popular. Y sin embargo, bueno, es obvio que se necesitan los votos para ir ganando y avanzando por estados. Entonces, mucho de lo que vemos acá, primero era lo que se dice es la presentación de Kamala Harris ante el gran público, porque aunque irrumpió y aunque ha sido una sorpresa y aunque ha movilizado muchísimo, pues también hay mucha gente que no la conoce y esto puede ser una gran oportunidad para ella porque al final de cuentas, pues ya la ubican frente a un viejo conocido que es Donald Trump, porque bueno, ya fue presidente y además todo lo que ha pasado con él. Eso por un lado, pero por el otro también lo que ocurre es que ella y bueno, también Trump, lo que tienen muy en mente y a lo que se dedican es a buscar convencer a ese electorado indeciso de esos estados bisagra que al final de cuentas ya se puede decir que tienen en la bolsa algunos estados que sí o sí, así lo consideran históricamente y así la estadística electoral lo refleja, tipo California. California está en la mano de los demócratas sí o sí, pero hay otros estados que están en la bolsa de los republicanos. Entonces, con esa división, los estados que digamos, a veces van a un lado o al otro, es a esos a los que tienen que ir a convencer. Y ahí es donde no está tan ganada la cosa para Kamala Harris, porque muchos de las encuestas, de los sondeos que ahora han hecho, lo que dicen los ciudadanos que tenían duda o que van hablando del tema de lo que observaron, es que al final de cuentas, pues no les cambió mucho la percepción, tal vez no representa el cambio que esperan, al final de cuentas a Trump ya lo conocen, entonces hay una preferencia por Donald Trump en estos primeros sondeos de ese perfil que yo estoy mencionando. Así que ante una elección que sigue estando en términos de números muy cerrada, 47, 48, bueno, pues eso implica que en las próximas semanas se va a arreciar la estrategia de cada uno de ellos, muy probablemente en el caso de Kamala Harris, mucho más entrevistas en medios masivos, porque ahí tiene que llegar al gran público, pero con un elemento central. Ya la semana que entra empiezan a votar los estadounidenses, depende cada estado, pero pueden empezar a votar de manera anticipada. Esto implica que aunque faltan al día de hoy 55 días para la elección, en realidad ya empiezan a votar. Y por tanto, este debate y lo que estamos oyendo ya ahorita, lo que mencionaba yo, ya va a tener consecuencias en estos primeros votantes, Marta Olivia. Entonces, digamos, podemos decir en un primer momento, Leti Calderón, que no salimos raspados, no nos mencionaron, para empezar. Mira, bueno, eso dijo el presidente que no mencionaron a los mexicanos porque ya si uno está como temblando, ¿no? Pero si hablaron de los migrantes, vamos a ponernos ahí en esa parte. Pero mira, el problema es que hacían el checklist de las cosas, de las mentiras y de las que habían usado. Una le atribuían a Kamala Harris y todas las demás eran
bueno, mentiras de Donald Trump, pero en este expertise que tiene, mucho en la prensa, mira, muy en el go negative, en buena onda, pero es, tú pon una noticia, aunque sea una locura, pero va a generar conversación, va a abrir debate, va a movilizar a las redes, aunque sea una mentira, va a decir algo. Una fue precisamente un chisme que traían desde hace como 3 días, que hay migrantes que se comen, que se roban y que se comen a las mascotas, y que entonces, bueno, pues eso es un horror y ya abrió un debate nacional en Estados Unidos, que bueno, son muy dados a eso, sobre qué tan prudente o imprudente en todo caso sería que alguien se comiera las mascotas. Bueno, una locura, Marta Olivia, pero eso es lo que genera alguien como Trump, que hace suyo, digo, yo incluso podría decirte que capaz que lo inventó él, pero digo, era chisme que ya estaba en las redes. Y él lo trae hacia el debate fuera de lugar, fuera de seriedad alguna, fuera de sostén en términos de que sea algo real. Y además es irrelevante, vamos a decirlo. Pero el punto es, lo pongo como ejemplo, cómo manejan esta cuestión de las noticias o los temas. Por ejemplo, una de las cosas que es muy impactante es que al final el liderazgo internacional de Estados Unidos para nosotros es central porque lo que dice, tú mencionabas China, por ejemplo, ¿no? O hablaron también de Afganistán o hablaban de las inversiones de manera muy sutil, ¿eh? Pero el punto es que para el estadounidense común, estos de los sondeos que yo te cuento, dice, bueno, pues sí, lo del liderazgo internacional es un tema que les importa por gobernar, vamos, por imponer, pero en realidad el tema de la economía personal está por encima de cualquier otro tema. Bueno, ahí podría yo nivelarlo, porque hay otros temas que han resultado muy importantes en esta elección, como el tema del aborto como una decisión individual y sobre todo de que el Estado no se meta en tu vida, ¿no? Como esas dos variantes. Pero la paradoja es esa. El país que liderea o pretende liderar desde su gobierno internacionalmente y tiene siempre esta disputa, al mismo tiempo su electorado no necesariamente es el punto, no solo no necesariamente, no es el punto que les interesa en términos de la manera como van a votar. 10. Así que de alguna manera salen bien. Yo he visto opiniones encontradas, opiniones en el sentido de que Kamala Harris se impuso a Donald Trump, quien estuvo a la defensiva, y ya no es, me parece también que cuidó mucho esta misoginia, este machismo. Trump como que fue con cuidado porque es el voto de las mujeres, al fin y al cabo. Fíjate que yo también me la he pasado revisando y de todos los colores ideológicos y efectivamente cada quien dice que ganó, depende tu posición ideológica. Entonces, por eso hay que tener cierta, digamos, calma, porque incluso lo que digan las grandes cadenas, de repente es una cosa que es un exceso de halago, de fuerza, de valentía de parte de Kamala, es que estaba tan bien preparada, es que era tan, o sea, que ya llega un punto en que dices, bueno, pues yo también vi el debate y obviamente, y me gustó mucho, pero es una cosa excesiva. Entonces ya el planteamiento ya deja de ser una opción para entender o para poderle dar seguimiento a estos temas. Como tú dices, hay algunos temas en los cuales uno pues presta más atención porque pueden tener un impacto muy fuerte para nosotros. El tema de la frontera, que es más una cuestión de la defensa del país, ¿no? Y el mensaje que manda cualquiera de los candidatos. O este que mencionas de, digamos, la misoginia o la fuerza o el votante, las votantes mujeres, que las tiene ganadas en este momento Kamala Harris, no la ultraderecha o no la derecha o no ese voto duro, otra vez, estoy hablando de los indecisos, de esos que quedan, ¿no? Porque hay una disputa, esta que yo decía, que tiene que ver con el control, el dominio de la individualidad de las mujeres a partir de decidir o no decidir si quieren ellos o no que las mujeres abortaran, si decidieran por sus propias circunstancias personales. El punto acá es que al mismo tiempo ella, bueno, pues se tiene que plantear con cierta fuerza, ¿no? Digo, la fuerza que requeriría, porque estaría al frente, pues no solamente de las fuerzas militares, sino pues del control ahora sí que sabemos muy bien, de la economía más fuerte del planeta. Y entonces ahí es donde tuvo dudas, porque nunca presentó un plan completo, no es ni el espacio ni el lugar para hallarse enormemente,
pero no queda muy claro cuál sería la ruta económica que la diferenciaría o le permitiría complementar, digamos, la opción desde la cual ella está. Y ese es el punto central, que muchos estadounidenses lo que buscan, o por lo menos los sondeos lo dicen, es el cambio. Entonces, el cambio respecto a Biden. Pero si ella es la continuidad de Biden, bueno, ¿qué ofrece en términos económicos? Y no lo explicó, no lo explicó y seguramente no lo hizo también pues para cubrirse, para no abrir puertas por donde le pudieran golpear, pero lo que sí vimos es que no hubo un knockout en ese sentido, aunque el otro no haya, digamos, Trump fue Trump, pero eso es el electorado que tiene a la mitad. Pero déjame agregar algo importante. No nos vayamos con la finta de la idea de lo presidencial exclusivamente, porque aún en esta disputa, pues obviamente los demócratas con Kamala podrían avanzar de manera muy importante en la Cámara de Representantes, en los reglas del Congreso. Y eso es muy importante para ellos también. O sea que no nada más, ahora sí que estamos aprendiendo todos de una manera muy importante también cómo se distribuye después el Congreso y eventualmente el Senado. Estas cosas de estas fuerzas políticas definen mucho. No solo la presidencia, que obviamente es central, obviamente es, sobre todo en un sistema como el estadounidense, pues digo, bueno, vaya, dicho desde México suena irrisorio siendo un país tan presidencialista, ¿verdad? Pero en aquel país, pues obviamente esa presencia, esa imagen, pero el Congreso que está en juego y que ella lo puede arrastrar positivamente, voy a decir algo horrible, pero incluso perdiendo, es muy importante que lo tengamos también en cuenta, Marta Olivia. Sí, no deja de sorprender, Leti Calderón, que la contienda presidencial de la nación más poderosa del mundo siga cerrada con candidatos impresentables como Trump, pero no olvidemos también que un amplio sector de electores estadounidenses le creen y votarán por él. Y te pregunto, ¿será suficiente para que regrese a la Casa Blanca después de las mentiras de ayer, como decir una cosa tan absurda, como decir que si votan por Kamala Harris, Estados Unidos iría a una tercera guerra mundial, o que sobre todo que en ese sentido, y ya ni hablemos del tema de migración, pero esos absurdos que a poco se los creen? Mira, yo creo que hay que ser como muy cuidadosos porque al final de cuentas es una decisión democrática. Podría no gustarnos y yo creo que hay muchas cosas que no nos gustan de cada país y de lo nuestro propio, pero la mayoría en una democracia, el problema es el sistema estadounidense, que no gana el voto popular, pero ese es problema de ellos, es un problema que tienen muy serio porque al final de cuentas lo vienen arrastrando desde el siglo XVIII. Y entonces, esto es lo que va a decantar el resultado. Trump sí tiene mucho a su favor y son 3, 4, 5 puntos máximos, Marta Olivia, los que, digo, incluso menos, los que necesita uno u otro, y en ese sentido, manteniéndose en la contienda y avanzando un poco, o no perdiendo esos famosos estados bisagra de los que hablaba al inicio, pues sí gana Trump, y nosotros de este lado, ahora sí que de este lado de la frontera, sí tenemos que estar preparados a cualquier escenario y respetar la voluntad popular de ese pueblo en su modelo electoral, que te digo, yo creo que ellos mismos lo critican ya mucho, pero necesitarían una mayoría calificada para cambiarlo y bueno, se ve muy lejano, ¿no? Eso se ve muy lejano. Que le pidan asesoría acá al Senado de México. Gracias Leticia Calderón por esta aportación del tema, sobre todo el tema es México-Estados Unidos. No, hombre, muchas gracias y bueno, pues un saludo a todos. Gracias, Marta Olivia. Gracias, hasta pronto, pues interesante.